Listo, entonces vamos a empezar a trabajar con este notebook. Este notebook está vacío porque voy a ir desarrollando línea por línea lo que vamos a ir trabajando. En este caso, el primer apartado es trazado de señales reales. Entonces nosotros vamos a graficar, bueno, a simular una señal continua. Ya lo hemos comentado algunas veces que en ningún dispositivo digital existen las señales continuas, porque al momento en que son adquiridas, las mismas se digitalizan, es decir, paseo y cuantización, lo que hace que nosotros no podamos tener señales continuas dentro de nuestro computador. Bueno, en este caso vamos a simular, como les menciono, una señal sinusoidal, que es la que presentamos aquí, 325 seno de 2pi por 50t, y la vamos a graficar en un intervalo de tiempo determinado. Para ello, en primer lugar, vamos a importar algunas librerías. Entonces, esas librerías van a ser la NumPy. Bueno, antes de eso, antes de importar las librerías, si ustedes aún no han instalado NumPy, lo que van a hacer es poner el siguiente comando. Lo vamos a poner directamente desde el nodo. Ponemos el signo de exclamación en cierre. Ponemos pip install NumPy. Se ejecuta esta celda. Voy a observar que empieza a trabajar. En este caso, a mí me aparece un mensaje que ya se encuentra instalada. Me dice que estoy trabajando con la versión 1.18.4. Ustedes deberán esperar alrededor de unos 2 a 3 minutos hasta que se complete la instalación y les diga que la instalación del paquete ha sido exitosa. Entonces, una vez que cumplan con la instalación de NumPy, nosotros, bueno, en este caso voy a eliminar esa celda porque no quiero que cada vez que ejecute mi notebook se vuelva a estar instalando, sino que ya se queda instalado NumPy. Entonces, ahora sí, puedo importar las librerías. Importar las librerías. Y voy a importar NumPy. Le voy a poner un alias de np. Se va a llamar de hoy en adelante en este notebook np NumPy. También voy a importar otra librería que si es que no la tienen instalada también hacemos el mismo proceso. Signo de exclamación. Voy a ponerlo en esta celda para que lo vean. Signo de exclamación de pip install matplotlib. Entonces, esta librería es una librería muy potente para todo lo que se refiere a gráficas y visualización de datos. Entonces, también la instalamos. Entonces, igual que en NumPy, les va a salir un mensaje que está exitosamente instalada. Entonces, procedemos a borrar esa celda. Entonces, ahora, bueno, voy a completar el alias de NumPy y voy a importar matplotlib. No quiero toda la librería matplotlib, solo lo que se refiere al conjunto pyplot y le voy a dar un alias de PLT. Estos nombres pueden ser cualquiera, como les había comentado antes, NP, PLT, podrían ser cualquier nombre. Pero frecuentemente ustedes van a revisar en los tutoriales, en los notebooks existentes, la programación de Python que hay en la red, van a encontrar estos alias, como que ya se están estandarizando esos nombres. Entonces tenemos import matplotlib y también vamos a importar, más adelante nos va a servir la librería random. Esta no tienen que instalarla, esta viene por defecto ya dentro de las funciones inbuilt de Python, entonces no es necesario. Pero de random no quiero todo el conjunto de funciones de random, sino únicamente me permite generar enteros aleatorios. Sería el random int. Entonces con esto ejecuto esta celda. A ver aquí. Es from. Es from random import random. Si no hay ningún error, entonces se ejecutará correctamente la celda. Ahora que ya hemos ejecutado la celda, el siguiente paso ya es empezar a definir nuestra señal. Como es una señal continua en el tiempo, yo necesito un vector de tiempos para graficarla. Entonces, ese vector de tiempos deben ser lo suficientemente pequeños para que simule una señal continua. Si yo le doy tiempos muy espaciados, no va a aparecer una señal continua, únicamente serán como muestras. Entonces, para ello, voy a poner una variable t y voy a utilizar una función de NumPy igual
igual quien ha trabajado con MATLAB la recordará. Esta función en MATLAB también existe, es el lineSpace. Este lineSpace nos va a permitir a nosotros generar un vector equiespaciado. ¿Qué significa equiespaciado? Que va a tener la misma distancia entre cada uno de los puntos. Entonces, le voy a dar un punto de inicio, que va a ser desde menos 0.02, voy a poner un número cualquiera. Le voy a decir que vaya hasta 0.05 y le voy a decir que entre menos 0.02 y 0.05 me genere 1000 muestras. Entonces, con 1000 muestras entre menos 0.02 y 0.05 es lo suficientemente pequeños los espacios como para poder decir que va a ser una señal continua. Entonces ya tengo este vector de tiempos. Ahora, por otra parte, voy a definir mi señal x de t. Como las variables no pueden tener caracteres especiales, como los paréntesis, entonces la llamo x de t, que es un nombre descriptivo para mi señal. Ahora voy a ingresar los valores que había puesto previamente aquí en el notebook, que es 325 por seno, es una función que está dentro de NumPy, entonces ponemos np seno de 2 por pi. Pi también es una constante que está dentro de NumPy, entonces ponemos 2 por np.pi por 50 y por t. Entonces, en este caso, nosotros ya hemos creado un vector de tiempos con su correspondiente amplitud. El x de t, recuerden, es la amplitud. Entonces, de aquí en adelante, lo único que tenemos que hacer es ya graficar esta señal que acabamos de modelar matemáticamente. Entonces, para ello, voy a llamar a la función PLT. Dentro de PLT hay una función que se llama plot. Entonces, voy a poner a plot. Debe decir que versus el tiempo me grafique la señal x de t. Ahora, si yo ejecuto, vamos a ver, me parece que escribí line space, es sin space. Así es. Line space. Allí sí, ustedes observan que tenemos la señal sinusoidal que habíamos nosotros propuesto. A esta gráfica nosotros podemos agregarle algunos atributos que están dentro de Matplotlib. Por ejemplo, etiquetas de PLT. Tengo xlabel y como argumento le voy a decir que sea un string que es t, que me representa el tiempo. O podría ponerle tiempo. Entonces tengo también PLT y el label. Este sería la amplitud. Podría ponerle amplitud o podría ponerle x de t. Entonces, como ustedes quieran, la podemos llamar a la amplitud. Bueno, un nombre que sea relacionado con las características de la señal. También, a ver, si ya ejecutamos, a ver, el label, me falta una L. Ejecutamos. Tengo ya la etiqueta en Y, que le puse x de t, y la etiqueta en x que le puse tiempo. Entonces, ya tenemos nuestra gráfica. Aún podemos agregarle algo más. Vamos a agregarle un título mediante título. Entonces, el título va a ser, podemos poner gráfica de señal continua. También podríamos haber puesto gráfica de señal. Podríamos haberle ingresado la ecuación que correspondía a esta señal x de t. Para ingresar este tipo de notación, en este caso, dentro del string, lo voy a hacer entre signos de dólar y va a ser x de t igual a 325. Aquí voy a agregarle, para poner el seno, voy a poner con el comodín que es el backslash. Entonces le ponemos seno de 2 y también
quiero que me lo ponga como símbolo, entonces utilizo el comodín backslash para realizar el pi y 50. Entonces tenemos con esto que debería presentarnos el título. Y aquí nosotros observamos el título de la señal. Gráfica señal x de t igual, aquí me he puesto 325, ¿sí? Seno de 2pi 50t. Entonces tenemos ya el título de esta señal. También podemos establecer nosotros el rango de nuestro eje X, de nuestro eje Y, es decir, establecer un límite para nuestra gráfica dentro de lo que se refiere a los ejes. Eso también a través de PLT. Para el límite de X le voy a poner xlim y establecemos valores mediante una lista. Entonces, como yo ya sé que mi gráfica va a ir entre menos 0.02 y 0.05, entonces yo quiero que me aparezca precisamente solo entre esos valores. Ustedes observan estos espacios al principio y al final, que no me grafica nada, yo no quiero que me presente. Entonces le voy a poner menos 0.02, parado por una coma, 0.05. Y por lo general, aunque ustedes observan, no hay ningún inconveniente para que se presente la gráfica, pero después lo vamos pasando en el notebook. Pero en un script es necesario ponerle el PLT show al final. Con esto ejecuto y ya tenemos nuestra primera gráfica de una señal continua. De esta forma, ustedes pueden utilizar este código para graficar cualquier señal continua, aparentemente continua, digámoslo así, para ser más realistas. Y nosotros podríamos utilizar esto para cualquier señal que se nos pida. Entonces, por ejemplo, si alguien aquí decía, no, yo no quiero en pasos de 0.05, perdón, no quiero 1000 muestras, quiero 10.000 muestras, le podemos poner 10.000 muestras, ejecutamos, sigue saliendo la misma señal. ¿Qué pasa si le poníamos 10 muestras? Observemos, con 10 muestras es muy poco para que Python pueda interpolar esos puntos y ya perdemos la señal sinusoidal. Ahora voy a regresar a las 1000 muestras. Ejecuto y tenemos nuestra señal sinusoidal. Vamos a observar ahora cómo graficar las señales discretas. Ahora tenemos una señal que se denomina XDN. Esta señal XDN va a ser nuestra misma señal que previamente teníamos como continua, pero ahora la queremos discreta. Observemos cómo cambia la expresión. En la formulación nosotros sabemos que no es más que agregar una variable que representa las muestras y que multiplica a un intervalo de tiempo, es decir, cada qué tiempo vamos a tomar las muestras. Entonces nosotros decimos que x de n es 325 seno de 2pi 50 n delta de t. Y así tenemos nosotros nuestra señal discreta. Vamos a ver la parte de la programación. Ahora voy a crear un vector de muestras. Voy a denominar n, que es como comúnmente toma el nombre de la variable independiente. Voy a utilizar una función de NumPy, que se llama arrange. Esta función lo que me permite es crear un vector de 50 elementos. En este caso yo lo ejecuto. Bueno, voy a poner aquí para que ustedes observen lo que me está generando. Es desde el 0 hasta el 49, es decir, 50 elementos. Entonces, eso es lo que me genera esta función. Es una función que me crea arreglos de n elementos que yo le especifico aquí. ¿Esto para qué me va a servir? Para las muestras de n. Entonces, en este caso, mi señal sinusoidal va a ser de 50 muestras. Voy a borrar esta n, lo voy a poder visualizar. Y ahora le voy a graficar el delta de t, que va a ser las variaciones o cada qué tiempo voy a ir tomando las muestras. En este caso puede ser un tiempo que me permita visualizar la onda sinusoidal. Entonces voy a poner 0.07 dividido para las 50 muestras. Entonces tengo ya la variable de t
tengo la variable de t, tengo la variable n. Entonces con eso ya podría poner mi señal xn. Entonces mi señal xn va a ser igual a, si es la misma señal anterior, 325 por np.seno de 2 por np.pi 2 por np.pi por 50 por n y por dt. Con esto ya tengo la señal x de n y el vector n versus cuál la voy a graficar. Entonces tenemos el vector n y la señal x de n para graficar. Entonces puedo hacer lo mismo que había hecho previamente. Voy a copiarlo, de hecho. Voy a copiar incluso el plot. Voy a copiarlo. Y tengo el plplot. En este caso será n versus xn. Pero ya no será un plot porque no necesito una gráfica continua, sino en este caso será un stem. Quiero el mismo, mi eje x ahora lo voy a llamar n, o lo podría llamar muestras, y mi eje y lo voy a llamar x de n. Esta será gráfica de señal discreta, para hacerlo más claro. Gráfica de señal discreta, igual podemos establecer unos límites, podríamos quitarlos, no son necesarios. Los títulos que ustedes observan, todo eso no es necesariamente. Aquí me falta una apóstrofe. Ustedes observan que les aparece esta advertencia, es por ciertas características que tiene el tomar las muestras dentro de Matplotlib. Nosotros podemos eliminar esa advertencia. Simplemente copio este documento, lo escribo y le doy un valor de true. Con eso, a ver, vamos el error. A ver, parece que lo escribí. Estoy poniendo en el título, perdón. Esto es en el stem. Control X en el stem. Vamos y con doble coma. Ya, allí tenemos nuestra gráfica de señal discreta. Tenemos n, x de n, y ya tenemos muestras, que de hecho son 50 muestras las que nosotros pedimos graficar. Podríamos haber utilizado 150 muestras. Altero este valor. Grafico y tengo 150 muestras. Podría ponerle 15 muestras y tengo una señal sinusoidal que casi no se aparece. Entonces usted ya sabe que depende del número de muestras, va a depender de la frecuencia de la señal original, y recordando el teorema del muestreo. Entonces tenemos 50 como al principio, y ya está nuestra señal discreta. Con esto nosotros recordamos para señales continuas el plot, para señales discretas el stem, y allí en realidad el resto es bastante similar. También podríamos nosotros trazar lo que son señales con valores complejos. De hecho, aquí nosotros observamos en la gráfica una señal continua que es Euler a la J100πt. Entonces, esta es una señal que nosotros también podríamos graficarla. Basta con determinar un vector de tiempos, en este caso a través del NP, linspace. Vas a dar un punto inicial de menos 0.02 hasta 0.05 y de 1000 valores entre ellos. Entonces tenemos nuestro valor, nuestro vector de tiempos.
Luego que tenemos nuestro vector de tiempos, una señal compleja en realidad necesita dos gráficas, una para su parte real y otra para su parte imaginaria. Se pueden graficar en la misma, se pueden superponer, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo a través de un subplot, tal cual existe en MATLAB. Entonces tenemos un subplot. Y el subplot, nosotros debemos definirle el número de filas, yo quiero que sea de 2 filas, el número de columnas, una única columna, y voy a empezar a trabajar con la primera gráfica. Esto representa en ese argumento el número de filas, número de columnas y la gráfica con la que voy a trabajar. Voy a decir, además, que me represente en este espacio la gráfica T versus el Euler es dentro de un NumPy lo saco con np.ext y entre paréntesis el argumento del exponencial. En este caso es 2j. Recuerden, j es suficiente para que me identifique como número complejo. Me falta el pi. 2j por pi por 100 por j por pi por 100 y por t. Y como yo quiero graficar la parte real, entonces de este exponencial voy a poner punto. Esto me extrae la parte real del exponencial. De hecho, todo número complejo nosotros podemos extraerle la parte real mediante punto real o la parte imaginaria mediante punto imaginario. Vamos a ponerle a nuestra gráfica, igual que lo hicimos antes, un xlabel que sea t. Vamos a ponerle un ylabel que sea en este caso la parte real de x de t. La parte real de x de t será nuestra y. Vamos a ponerle un título que sea nuestro título, vamos a ponerle parte real de señal compleja. Parte real de señal compleja para hacerlo un poco más breve. Con eso podríamos igual establecer el límite. Un límite desde menos 0.02 hasta 0.05. Tenemos el límite. Y ahora vamos a graficar, vamos a trabajar con el siguiente gráfico. Voy a hacer un espacio para no confundirme y voy a copiar lo mismo, prácticamente lo mismo que vamos a trabajar. Y ahora en el segundo subplot voy a trabajar con la gráfica 2. Entonces la gráfica 2 será t versus exponencial, pero imaginaria. Luego será el mismo eje t, y será imaginario en lugar de real. Y será parte imaginaria. Señal compleja, el mismo límite. Y con esto podríamos hacer un lt.show. Si ejecutamos, tenemos la señal, la parte real de la señal compleja y la parte imaginaria, pero ha ocurrido algo. Si ustedes pueden observar, aquí están sobremontándose los subplots. Entonces eso es algo visualmente desagradable. Para eso hay un truco que podemos utilizar dentro del matplotlib, que es el type layout. Si ejecutamos, este ya las pone a una distancia en donde se puede apreciar los títulos y las etiquetas. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. Y eso sería trabajar con una señal compleja. Entonces no es nada del otro mundo. Cualquier señal que a nosotros nos presenten,
Puede ser una señal cuadrática, puede ser una señal completa, puede ser cualquier tipo de señal polinómica, racional o trigonométrica. Nosotros podríamos graficarla de esta forma como lo venimos haciendo. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a crear una señal aleatoria. Entonces, para crear la señal aleatoria vamos a utilizar la función random. Entonces, bueno, en primer lugar voy a definir una variable. Me va a decir el número de elementos aleatorios con los que voy a trabajar. Pues con 100 elementos aleatorios. Voy a crear una... Bueno, no le voy a poner aleatorio, le voy a poner XA. Va a ser mi señal X aleatoria. Y lo voy a utilizar a través de una discomprehension con la función randint que habíamos importado previamente. Es decir, que me genere números aleatorios entre 0 y 99. Entre 0 y 99. Para, en este caso, cualquier variable, en este caso una variable incógnita, no la voy a definir, en el rango de los elementos. Ya, entonces tenemos que de la list comprehension, recuerden, se leía de la siguiente manera. Primero se ejecuta el for. Al poner yo este guión bajo, significa que este resultado automáticamente va a pasar a generarse aquí. Entonces, para un elemento en el rango de 100, significa que me va a crear 100 elementos, de 0 a 99. Entonces, los va a almacenar en esta lista. Si yo ejecuto esto, voy a poner aquí XA, y tengo aquí la lista con todos los elementos. Son aleatorios, o sea, 32, 10, si yo vuelvo a ejecutar esto, 52, 75, vuelvo a ejecutar, 5, 29, 53. Entonces, he generado un arreglo de números aleatorios. Luego, como puedes generar una señal discreta aleatoria, voy a crear una variable n, podría haberlo hecho antes, lo hago en caso. Y lo que vamos a hacer es a través de NumPy, el arrange, vamos a decir que la genere con la cantidad de elementos que habíamos visto previamente. Entonces, n va a generar de 0 a 99 y versus este vector de 100 elementos que ya lo tengo. Entonces, una característica esencial es que tanto XA como N deben ser de la misma dimensión. Si no son de la misma dimensión, nos va a generar un error precisamente que nos dice que no se puede crear, en este caso, la gráfica al no ser de la misma dimensión. Entonces, una vez que tenemos nuestra señal XA, vamos a proceder a graficar. Poner un plt.xlabel n plt.ylabel. La señal la vamos a llamar xadn. xadn, ya estamos bien con eso. Y le vamos a dar un título. Va a ser señal aleatoria. Pues tenemos los títulos, nos falta aún graficar la señal. Lo vamos a hacer con un stem, que es discreta. El de stem n versus xa. Y recordemos el texto para que no nos aparezca esa advertencia era use line collection. Igual. Hagamos esto. Tengo ya mi señal aleatoria. Veamos que señal aleatoria, cada vez que yo ejecuto esta celda, tiene que ser una señal diferente. Una señal diferente. La vuelvo a ejecutar, es una señal diferente. Vuelvo a ejecutar, es una señal diferente. Entonces tenemos nuestra señal aleatoria. Una vez que hemos creado la señal aleatoria, vamos a calcular y graficar el histograma de una señal. Precisamente la creamos la señal aleatoria para partir de ella creando su histograma. Vamos a ver de qué manera podemos crear el histograma de esta señal. Entonces, en primer lugar, voy a definir una variable
que se llame histo, en donde voy a almacenar los valores del histograma. Y la voy a inicializar como un vector de ceros. Un vector de ceros de 100 elementos. ¿Por qué de 100 elementos? Porque los números que tengo aquí van desde el 0 hasta el 99. Es decir, hay 100 posibles elementos. Entonces, por eso yo genero un vector de ceros de 100 elementos. Si estos fueran aquí en el random de 0 a 50 o de 0 a 49, yo generaría aquí un histo de 50 elementos. Entonces, esa es la razón de haber generado SNP ceros de 100. Y como ya lo habíamos anticipado nosotros previamente, en las clases cuando veíamos la definición de histogramas, vamos a utilizar un ciclo for, un bucle for, para recorrer nuestra lista. ¿Qué estamos haciendo aquí? Están haciendo for count in XA. Significa que vamos a ir recorriendo cada uno de estos valores que están almacenados en nuestra señal aleatoria. Entonces, cada uno de esos valores. ¿Y qué lógica le vamos a dar para crear nuestro histograma? Un histograma es un contador de frecuencias, es decir, nos va contando cuántas veces se repite, en este caso, un número dentro de nuestra señal. Nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí el 0 se está repitiendo una única vez. Miren, porque este de aquí no es 0. Este de aquí no es, está sobre la línea, este sí. O bueno, quizás sea 1. Pero bueno, tenemos este valor una única vez. Entonces, vamos a hacerlo dentro del for de la siguiente manera. A mi vector de ceros que creé previamente con el numpy ceros, le voy a decir lo siguiente, que cuando encuentre un elemento en la lista, suponiendo que el primer elemento en esta lista es 50, entonces, ¿qué me va a decir? Que en la lista de ceros, en el índice 50, va a ser igual al valor que tiene almacenado, es decir, al mismo valor, más 1. Entonces, estamos utilizando un contador. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se encuentra un valor de 0. Entonces, se encuentra un valor de 0 en el índice 0 de este vector, le va a incrementar 1. Y así, si se encuentra otro 0, le va a incrementar 1, entonces pasaría 2. Y así va a funcionar la lógica de este histograma. Nosotros ejecutamos esto, debería trabajar sin ningún error, correcto. No le he pedido que muestre nada, por eso no lo hace. Pero ya está generado el vector histograma. Yo lo voy a graficar a través de stem. Voy a decir, grafique listo. Y le voy a poner esta línea para que no me muestre la advertencia. Observen, aquí yo directamente le he dado el valor de la variable y de las amplitudes, no le he dado un valor, un vector de x. Podría hacerlo, es decir, podría generar aquí un n igual a range de 100, me daría los 100 elementos. Pero si los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 100, no es estrictamente necesario. Entonces ejecutamos y tengo el histograma en donde me dice que el valor aproximadamente aquí será de 30 más o menos. Dice que es el que más se repite 5 veces. Entonces podríamos más o menos, para que nosotros buscar por un valor de 30, debería estar unas 5 apariciones en mi señal aleatoria. Bueno, ustedes podrían, cuando tengan el notebook, revisarlo con más detalle. Aquí hemos calculado nosotros directamente el histograma para esta señal aleatoria, pero NumPy Matplotlib dispone de su propia librería para generar un histograma. Llamamos a Matplotlib, decimos que me genere el histograma y tengo que darle la señal. Pero si nosotros recordamos acá en la parte, bueno, ya la damos en la parte superior cuando graficábamos XA, eso se presentaba como un vector columna, Entonces, yo quiero es convertirlo en un vector fila. Para ello, voy a utilizar dentro de NumPy la transpose y
voy a utilizar transpose de X A. Transpose de X A. Le voy a decir que me genere 100 barras, porque son 100 elementos de este histograma. Aquí me da todos los valores. Y este es el histograma que me presenta Matplotlib con su propia función. Si nosotros lo comparamos con el que acabamos de generar nosotros, es prácticamente el mismo. Si observemos esta forma, respecto a esta forma, es la misma. Significa que nuestro algoritmo está correcto en el diseño del histograma respecto a lo que lo hace la función de Matplotlib. Hasta allí hemos visto, creo que todo lo que se refería a la primera parte, la parte de introducción a señales. Ya tenemos cómo graficar una señal continua, una señal discreta, señales exponenciales y, por supuesto, calcular su histograma. Una vez que tenemos el histograma, vamos a pasar a la parte de convolución. En la parte de convolución voy a generar nuevamente otra señal aleatoria. Entonces, voy a reutilizar variables. Como no es un programa que debe trabajar en conjunto, no hay ningún inconveniente que reutilice variables. Entonces voy a dar igual una variable element con 100 elementos. Voy a dar una señal que sea quizá también una señal aleatoria. Y le voy a decir prácticamente lo mismo que estábamos haciendo. Aquí voy a copiar para que me genere otra señal aleatoria. Entonces tengo una nueva señal aleatoria que va a ir de 0 a 99. Y ahora sí, en este caso voy a generar un vector de muestras. Entonces recordemos es con np arrange. Aquí está la clave de element más 6. Ustedes dirán, ¿por qué element más 6? Porque nosotros vamos a convolucionar la señal con una respuesta al impulso de cuatro muestras. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que agregar un padding de 3 ceros antes y 3 ceros al final de mi señal. Entonces, mi señal de números aleatorios va a incrementarse en 6 elementos. Luego, gráficamente, quizás lo puedan comprender mejor. Entonces, tenemos nuestro n y tenemos nuestro xa. Ahora vamos a agregar el padding. Nuestro xa va a ser igual dentro de NumPy. También existe una función para agregar el padding. Podríamos haberlo hecho con append, pero vamos a hacerlo con path, que es precisamente para agregar el padding. Le decimos que a la señal xa le agrega un padding y tengo que darle cuántos elementos al principio y cuántos al final. En este caso, 3 ceros al principio y 3 ceros al final. Ese será el padding que le agregará a la señal. Luego, voy a definir aquí mi respuesta al impulso. Lo voy a denominar hn y lo voy a definir como una lista. Voy a dar algunos valores, le voy a dar el valor de 50, le voy a dar el valor de 40, le voy a dar el valor de 30 y el valor de 10, para que sea una señal como una especie de triangular, una señal decreciente. Entonces le doy esos valores, podría haber sido cualquiera, en este caso para mejorar la visualización se le ha dado estos valores. Y recuerden, en la convolución nosotros tenemos que invertir esta señal. Para invertir esta señal, voy a hacer es un flip. Un flip es como de un espejo o una inversión de la señal. Entonces, flip de HDN. Esta función o esta línea de comando yo tendría que obviarla o comentarla si quisiera hacer la correlación. Comentar correlación. Porque recuerden, si la diferencia entre convolución y correlación es que nosotros no invertimos la señal cuando se trata de la correlación y si la invertimos cuando es una convolución. Pues comentar para correlación y dejar para convolución. Entonces tenemos ya la HDN. Voy a crear un nuevo vector de tiempos que me va a servir para otra señal que veremos más adelante. La voy a llamar NN. Y en este caso va a ser un arrange de los 4 elementos que tengo aquí en mi respuesta al impulso.
¿Qué significa? Es que voy a poder graficar la señal aleatoria y también la respuesta al impulso. Y precisamente vamos a ver cómo se grafican dentro de Matplotlib. Entonces ya tengo las dos señales. Ahora, observemos, voy a crear una figura de Matplotlib. Entonces pongo plt, figure, le vamos a dar un tamaño para que aparezca un poco más grande de lo normal, para que se pueda visualizar. Y le voy a decir que el tamaño va a ser de 15, me parece que esto está en pulgadas, por 6. Luego le voy a decir que el eje en X se llame N. Le vamos a decir que el eje en Y se llame XD. plt. XD. Ya tenemos los ejes. Vamos a darle un nombre con plt título. Y ese título va a ser señal aleatoria discreta. Igual que aleatoria discreta. Entonces tenemos señal aleatoria discreta. Y ahora vamos a graficar. En este caso voy a graficar las dos señales. Entonces tengo plt.stem. La señal x de n, es decir, n versus x de n. Aquí le voy a poner un comodín para especificar el color y el tipo de línea con el que se grafica. Le voy a decir con B que sea blue y con guión guión que sea línea entrecortada. Y le vamos a poner lo que habíamos puesto previamente para evitar esa advertencia molesta. Vamos a poner la misma advertencia. Ya, voy a copiar esta línea. Para la otra señal, también quiero que me muestre ahora el versus NN, el HDN, y le voy a dar un color rojo. Un color rojo, y quiero que sea línea continua, le borro el guión guión, y tenemos con esto. Si ejecuto, a ver, algún error, 15.6. Me falta un paréntesis, me parece. Sí, aquí esto entre paréntesis. Error. Estoy observando los errores. X y Y deberían tener la misma dimensión. Tiene 106 y tiene 50. A ver, ¿en dónde estoy generando mal? 106. ¿En dónde estoy generando mal? N. Está bien. NN. Está bien. HN. Ah, perdón, aquí puse XN y es XA. Será el error. Y allí lo tenemos. Pues, ¿qué ocurre? Tenemos aquí, observen, bueno, aquí ya está sobrepuesta la señal HDN, está invertida. Observen, nosotros dijimos que era 50, 40, 30, 10. Está invertida, ahora es 10, 30, 40, 50. Y se encuentra coincidiendo únicamente la primera muestra. Entonces tenemos aquí 2 puntos. Tenemos que coincide la primera muestra. Y al final también está el padding. Miren, los 3 puntos que agregamos al principio. Y aquí los 3 que agregamos al final y al principio. Entonces, hasta allí es nuestro punto de partida para la convolución. Aún falta el proceso porque esta señal que nosotros vemos en rojo tiene que ir recorriendo por toda la señal de azul, multiplicándose los elementos y sumando. Vamos a ver cómo podemos realizar esta parte. Para esa parte, bueno, para hacerlo interactivo, para que ustedes puedan ir visualizando el proceso de convolución, he importado unas librerías de Python. Es la versión, es como decir el kernel de Jupyter, es decir, antes de llamarse Jupyter se denominaba Python. De ahí lo vamos a extraer display y vamos a importar display y vamos a importar la función que es
Hero 2 display hero 2. Sí. Entonces tenemos esta librería y vamos a crear una figura. La almaceno en Fig y le voy a decir que esta figura es un PLT con una dimensión de 15 por 10. 15 por 10. Tenemos ya. Voy a extraer de esa figura unos access para poder graficar o para poder hacerla interactiva. Entonces le voy a poner un fig.add subplot. Subplot es para hacer dos gráficas, una del proceso y otra del resultado. Entonces voy a decir dos filas, una columna y la primera fila. Esto se va a almacenar en AX. Y para el resultado de la convolución creo otro AXC fig.add subplot y hacer la misma, dos filas, una columna, pero esta va a ser la segunda gráfica. Entonces con eso ya tengo los ejes para las dos gráficas. Ahora voy a crear una variable que se va a llamar convol para ejecutar la convolución y va a ser una lista vacía. Pues tengo ya lo necesario para poder empezar a hacer el recorrido de estas respuestas al impulso sobre la señal aleatoria. Para ello voy a utilizar obviamente un ciclo for para poder recorrer. Voy a decirle que tome una variable contador en el rango de el número de elementos. Recordemos que el número de elementos será 100, pero debemos sumarle, en este caso, los dos pasos del recorrido. Va a ser número de elementos más 2. ¿Por qué dos pasos? Porque recuerden, esto va a empezar desde el primer punto y va a concluir pasando los puntos. Entonces tenemos L más 2. Tenemos los dos puntos. Y ahora sí, voy a crear la variable hn. Va a ser igual a np.path de hdn, es decir, le voy a hacer un padding a la misma señal hdn. ¿Por qué le voy a hacer un padding? Observemos, porque esta señal cuando vaya recorriendo a la derecha va a dejar un espacio vacío al principio, entonces allí lo voy a completar con ceros. Entonces a medida que va avanzando la respuesta del impulso hacia adelante, la voy completando con ceros lo que está atrás, para que al multiplicarse con la señal aleatoria se conviertan en ceros. Por eso aquí a la señal HDN, que es la respuesta al impulso, le hago un padding de 1 en la... a ver, aquí es un padding únicamente de un elemento. Y para que sea solo por la parte izquierda, establecemos el atributo constante. Entonces con eso solo me va a ir agregando dentro del for. Miren, en cada iteración del for le va a ir agregando un 1 en la parte izquierda de la señal. Eso lo veremos más adelante cuando ya se puede ejecutar esta simulación. Al eje X, que es el primero, vamos a limpiar y vamos a limpiar. Y ahora sí, vamos a graficar sobre él, perdón, AX, stem, n, xa, me parece que es el nombre que le dimos a la señal aleatoria, sí, n, xa, lo que sea una señal en color azul con líneas entrecortadas. Le voy a poner, mire, si ustedes observan en la gráfica anterior, los marcadores, esta especie de chupetes, no coinciden con el color de la barra, es un color diferente. Entonces, para arreglar eso, voy a hacer en este caso es utilizar un market FMT, que es el formato del marcador, y en paréntesis, esto es igual, como string le voy a decir que sea color azul,
y que sea un círculo como está previamente. Vamos a copiar también esta misma sentencia, esta misma línea para que no nos aparezca la advertencia. Vale, copiamos esta línea para que no aparezca la advertencia y en este caso le voy a poner una etiqueta. Esta va a ser la señal X de K. Recordemos, para la convolución cambia en el dominio de N a K. Ya tengo X de K. Voy a copiar toda esta línea. Me toca escribir algo similar. Entonces, la misma gráfica ya no va a ser el valor de N, sino que lo voy a calcular directamente aquí porque no creé el vector previamente. Entonces voy a poner NP arrange y aquí le vamos a poner que sea de la longitud del vector de combo. No lo creé previamente porque se va a ir cambiando, se va a ir actualizando. ¿Por qué se va a ir actualizando? Ya veremos más adelante que en Convol se van a ir añadiendo los elementos de la respuesta al impulso, entonces yo quiero que se vaya actualizando. Aquí vamos a pedirle que me grafique Convol. Y el marcador, bueno, el color vamos a hacer que sea rojo para la señal. La respuesta al impulso. Y el marcador que sea rojo también con círculos. Lo demás será igual, excepto la etiqueta que ahora quiero que sea H de menos K. H de menos K. Y con eso tendríamos ya las gráficas de las dos señales. Entonces, hasta allí me graficaría prácticamente lo mismo que tengo aquí, pero como yo quiero que vaya evolucionando, entonces voy a cambiar el convol. El convol lo haré en este caso con un append. El convol.append. Voy a decir que sea igual a la suma. A la suma. A ver, el convol quiero que sea. Perdón, no. Aquí lo que debo graficar es el HN. Es el HN. HN. Ya listo. Ya. Aquí entonces, porque recién que estoy calculando el convol, tengo que graficar el resultado. Entonces, convol append la suma. Entonces, aquí es donde vamos a calcular la convolución. ¿Qué va a ser igual a la convolución? Va a ser igual al producto de estas dos señales de X de K con H de menos K y a la suma de esos productos. Recuerden, eso es en lo que se resume la convolución. Entonces, va a ser H de N por X de A. A ver, H de N por X de A, pero tienen que ser de la misma dimensión para poderlos multiplicar. Entonces voy a hacer un recorte. Voy a decir que vaya desde 0 hasta la longitud de H de N. Entonces con eso ya tengo la sumatoria del producto de las dos señales. Una vez que ya tengo ese vector, ahora sí lo puedo graficar. Voy a copiar esta línea. Ya este lo voy a graficar en el otro eje que creé. Se llamaba aquí AXC. Tenemos, a ver, la longitud, ahora es de Convol, así es de Convol. Aquí también es Convol. Y voy a decir que sea de color verde. Marcador que sea también verde. Y quitamos el label porque esto va a ir sola. No necesita etiqueta. Ya.
Una vez que tenemos esto, vamos a ponerles una serie de etiquetas a xlabel. Pero bueno, en este caso, como es un eje, vamos a utilizar setlabel de K. Pues en decir cómo nos vamos a acordar todos esos, si es setlabel, si es xlabel, es mediante la documentación, o sea, programar requiere la práctica y las cosas que ustedes los recuerden, pero por lo general requieren al principio tener a mano la documentación para poder ir recordando estas funciones. Entonces vamos a poner xadn, xadn, y un título a x.set título, y le vamos a poner aquí que sea igual a xadn convolucionado por hdn. Ese va a ser el título de nuestra. De hecho, podríamos ponerle aquí es ADN por HDN. Ese sería el título. Y bueno, en realidad podríamos ponerle proceso de convolución. Entonces tenemos el título. Hasta aquí llamar a un atributo que es legend para que nos presente los labels que pusimos previamente. Y vamos a hacer lo mismo para la otra señal. Vamos a copiar esto. Control C. Este es aquí C, set label, este será N porque ya volvemos al dominio de N. XC, el label va a ser, aquí sí podríamos copiar esto. Y el título le vamos a poner a este resultado. Resultado de convolución. Luego que tenemos esto, vamos a utilizar el display fig. Hacer un clear output. No se vayan sobreescribiendo las gráficas, sino actualizando. Vamos a poner una espera. Poder observar mediante LT pause. Que no sea muy lento ni muy rápido, de 0.05. Al final, afuera del for, vamos a arreglar para que no salgan montados los ciclos. Entonces, si todo ha estado bien, vamos a ejecutar esto. Voy a regresar al panel original. Y no está bien. Tengo un from, no, name y Python. Ahora vamos a ver por ahí hay algún error, es IP mayúscula. Recuerden, Python distingue mayúsculas de minúsculas. El otro error aquí. A ver, que no es iterable el HDM. ¿En dónde? En el path. El path. Ya, aquí. No es un error. Falta una coma. Permítanme. A ver, una línea así. Ya, aquí. X, no define una X que no va a activar.
Esto es string. Eso también es string. Por favor. Market, FMT. A ver, es stem, stem, figure, argument. Marque, le puse marque, es marcador, perdón, marque. Errores, ponemos igual un marker en la línea 12. Y ahora sí, observemos el proceso de convolución. Va desplazando y acá nos va presentando ya el resultado, cómo van apareciendo cada una de las componentes conforme va ocurriendo el desplazamiento de la convolución. ¿Sí? Tiene que llegar hasta el final y eso nos dará nuestro resultado esperado. Entonces, esta última parte, como les mencionaba, bueno, hubo que hacer un poco de debug, algunos errores de tipeo, y se corrigió esos errores. Y al final, vamos a ejecutar nuevamente esto, a ver en dónde está el error. Voy a bajar el tiempo para que no vaya tan lento. Vamos ahí. Se va convolucionando, van apareciendo el resultado de la convolución. Vamos a ver si continúa ese error en las dimensiones. Parece que todavía se me ha ido un número de más. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos correlación, tendríamos que haber comentado la línea que previamente les había mencionado. Y con eso ya teníamos la correlación. Ahora esperemos a ver si nos vuelve a aparecer el error de shape para determinar en qué punto está ese error. Sí, no, está bien. Está bien. Se ejecutó correctamente nuestro algoritmo de convolución.